Hola a todos, continuamos con el disfrute de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo, Reconectados con Cristo. Autor Pedro Dong. Título de la semana, Los descendientes de Adán y la corrupción de la raza humana. Día miércoles, leer con oración. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas capítulo 24 versículo 32. Repetimos: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. Título del día: Caminar con Dios en una relación íntima con la palabra. En la lectura de ayer vimos que para escapar de la rutina de la vida humana caída y encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia, necesitamos caminar con Dios. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlo? Dios está en su palabra. Nuestra relación íntima con Él, es decir, con su palabra, necesita desarrollarse constantemente. Debemos cultivar una profunda comunión con Él, amando su palabra, guardándola en nuestro corazón y practicando lo que ella nos enseña. Esto nos distingue de cualquier otro ser humano. ¿Quiere vivir como los demás, atrapado en una rutina sin sentido? Yo no. Queremos ser diferentes. Así que aprovechemos al máximo cada día, aunque esté ocupado, sobre todo si está en la etapa de los valientes de David, conjugando su vida laboral y profesional. Reserve un tiempo. Acerquémonos a la palabra, andemos en la presencia de Dios, aunque solo sea por unos minutos al día. Hagamos la inmersión, formemos grupos de cámaras de energización para animarnos mutuamente. Si no es posible a diario, hagámoslo semanalmente. 15 minutos de energización pueden cambiarnos la vida. Así no viviremos como quienes no tienen esperanza, porque caminamos con Dios. Hay una diferencia importante entre la iniciativa del hombre de andar con Dios y el andar de Dios con el hombre. El Evangelio de Lucas relata un episodio interesante después de la muerte y resurrección de Jesús. Era el primer día de la semana y las mujeres ya habían ido al sepulcro y lo encontraron vacío. Testificaron que había resucitado, pero no todos creyeron. 2 discípulos, desanimados, no veían razón para quedarse más tiempo en Jerusalén. Pensaban: ¿qué debemos esperar? Jesús no se nos aparecerá. Así que decidieron partir hacia Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas capítulo 24 versículos 13 y 14. Debatían entre ellos: ¿ha resucitado o no? Mientras conversaban, Jesús se acercó y caminó entre ellos, pero sus ojos no lo reconocieron. Ellos dijeron al respecto: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lucas capítulo 24 versículo 19. Amado hermano, observe que Jesús era poderoso en palabra y en obra. Nosotros también necesitamos ser fuertes en la palabra, sumergiéndonos en ella, pero también necesitamos ser fuertes en obras, practicando la palabra que hemos recibido. La teoría no basta, la fe y la práctica deben ir de la mano. Los discípulos continuaron: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto,
Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículos 20 y 21. Ellos esperaban una redención política, pero no entendían la verdadera obra. Incluso después de escuchar a las mujeres, seguían dudando. Entonces Jesús dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Lucas capítulo 24, versículo 25. Y comenzando con Moisés y los profetas, explicó todo lo que las Escrituras decían sobre sí mismo. Más tarde, al partir el pan, los ojos de los discípulos se abrieron y le reconocieron. Entonces exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 32. El reconocimiento de Jesús no se debía a su apariencia, sino al poder de su palabra. Lo mismo ocurre con nosotros. No lo vemos físicamente, pero su presencia es real cuando la palabra arde en nuestro corazón. Enoc tomó la iniciativa de caminar con Dios. Los discípulos en el camino a Emaús, sin embargo, no lo hicieron. Descendían a Emaús con el corazón lleno de dudas e incredulidad. Pero Jesús, en su misericordia, salió a su encuentro. Caminó con ellos para despertarlos, recordarles la palabra y guiarlos de regreso a Jerusalén. ¿Ve la diferencia? Cuando por incredulidad descendemos a Emaús, el Señor nos alcanza para traernos de regreso. Sin embargo, lo ideal es elegir activamente caminar con Dios cada día. Enoc caminó con Dios de forma constante. No era un camino de altibajos, de momentos con Dios y otros sumidos en la oscuridad. Él caminaba siempre en ascenso. Quien camina con Dios avanza hacia lo alto, hasta llegar al cielo. Enoc caminó con Dios y Dios lo tomó para sí. Génesis capítulo 5, versículo 24. Quizás el Señor no nos lleve físicamente como llevó a Enoc, pero espiritualmente nos toma para sí. Por lo tanto, valoremos las herramientas para inculcar la palabra en el corazón, mediante la transcripción, la revisión de los mensajes, la inmersión ultra refinada y los gritos de guerra, durmiendo y despertando con Dios. Caminemos con la palabra en el corazón todos los días. Si vivimos así, con constancia, ascenderemos cada vez más. Y aunque en algún momento descendamos hacia Emaús, el Señor, en su misericordia, vendrá a nuestro encuentro para alentarnos a continuar nuestro camino hacia Jerusalén. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.